provisto nuevamente de la lámpara de Diógenes. Busca maniática al hombre, aquel que fue la admiración de los dioses. Esto es una aula, un lugar reservado, es un pórtico, adéntrate con... Buscamos a aquellos que les interese el misterio, aquellos que quieran ir de lo simple y perecedero a lo eterno y divino. Temas que los plantea la gente a través de los escritos que dejan en los vídeos o en los audios. Esto implica una responsabilidad. El nivel de compromiso que nosotros podemos llegar a asumir, la gente que está viendo un vídeo, está escuchando un audio, de cuando se intenta poner en contacto con esas energías y con los seres de arriba, con los seres que a veces se prestan también a tareas de sanación, en qué medida pueden acudir a nosotros para ser ayudados, o en qué medida ellos tienen que buscarse la ayuda en personas que tengan cercanas, que busquen, el sistema funciona, que hay gente interesada y están trasladando la angustia a mí, que soy el que me responsabilizo de mirar las visitas y las preguntas que tiene la gente. Es decir, hay gente que tras escuchar o ver un vídeo referente a lo que es la posibilidad de sanación o la función de sanación, trasladan a nosotros su inquietud, que vive ese proceso de angustia. Entonces sería trasladar al otro lado. ¿En qué medida cómo podemos mediar entre el paciente y a esas fuerzas o esos seres que ya se sienten más vocacionados y tienen la fuerza? ¿Cómo ayudarle a la gente del mundo físico desde el otro lado? Bueno, ya he dicho que había dos seres aquí presentes. Uno queda más difuso a la hora de manifestarse, es como si estuviera, pero no quisiera entrar en un primer plano. El otro que tenemos aquí, que está entre vosotros dos, bueno, pues lleva como una especie de pequeño turbante, como si fuera una cuerda trenzada que le rodea la cabeza. El cabello lo tiene largo, oscuro, y tiene la pose, estoy describiéndolo, no dice nada, como de alguien que es un doctor en algún tipo de tema. No sé si es un doctor en medicina o en algún tipo de maestría, pero que tiene toda la prestancia como si fuera... Me dice que él es simplemente alguien que puede ayudarnos a clarificar ciertas cosas. No le gusta que le etiqueten ni como médico, ni como doctor, ni como maestro. Él dice de sí mismo que se llama Kaleva, el nombre que suena así, no tengo ni idea cómo debe escribirse, pero lo deja caer como con un sonido muy, muy suave, muy... Bueno, es todo lo que él hace con su presentación. No quiere hablar de su procedencia ni de lo que... si ha estado o no ha estado en el plano físico. Él en principio vendría dispuesto a hablar tanto a nosotros, a darnos respuesta, como a estas personas que de forma física acuden a nosotros tras escuchar un diálogo o tras ver ese vídeo sobre el mundo de la sanación, referente al mundo de la sanación, cómo llevar la sanación desde el terreno del espíritu al terreno material. Dice que cree estar perfectamente cualificado para hacerlo, puesto que acude como si fuera un mentor o un médico, y eso que no quiere que le cataloguen como tal, cuando ha habido gente que pide al cielo la ayuda de forma directa en sus males, ya sean psíquicos, emocionales o físicos. Él es uno de los que ayuda, como hay otros seres de luz que acuden prestos a intentar ayudar. Entienden que hay muchísima dificultad en cruzar una línea, aunque ellos ponen todo su empeño en llegar con esa fuerza de energía que ponen, como esos médicos que tratan sin ser vistos y que muchas veces los pacientes, los enfermos, no los notan. Dice que otras veces sí, hay personas muy sensibles y llegan a sentirse aliviados, algunos incluso curados de sus males. Entonces, volviendo al inicio de la incógnita que se suscitaba a través de esas preguntas de los pacientes, ¿cómo ellos acudir a su asistencia? Es decir, un enfermo que escucha estos diálogos, ¿qué pasos tiene que dar para realmente recibir la asistencia y la ayuda en la enfermedad que está padeciendo él o una persona cercana? Dice que en primer lugar, aquella persona que está sintiendo un dolor que no es necesariamente que sea extremo y quiere esa
ayuda externa que no procede de las manos humanas sino del cielo, debe entrar en un pequeño estado, dice que en un principio pequeño, de reposo interior. Dice que aunque pueda parecer difícil para muchos si tienen un proceso doloroso o de un nivel de angustia importante, pero es necesario, porque mientras estén absolutamente centrados en su dolor, molestia o malestar, ellos lo que hacen es crear como una especie de campana que aísla de cualquier tipo de ayuda externa. Dice que los seres de luz no pueden cruzar esa barrera que las personas a veces nos ponemos, aun con toda la intención de abrirnos para que nos curen. Entonces es muy importante ese estado de, primero, calma, tratar de estar sosegados, llevar la atención a aquellos puntos de dolor del organismo, porque ellos utilizan la atención consciente de la persona como si fuera el reguero, la vena o arteria por donde conduce la sangre hacia los lugares que necesitan del oxígeno y los nutrientes. Ellos utilizan la energía a través de la atención de la persona. Si la persona tiene miedo de focalizar su atención en un punto de dolor, que ella sin saberlo está provocando un bloqueo. Y ellos pueden acceder, pero será muy difusa esa fuerza. Aunque ellos tienen la potestad de poder romper cualquier barrera y pueden hacerlo si cuentan con el permiso de la autoridad más elevada, esto significa que aquella persona deba ser curada tanto si lo solicita como si no. Dice que lo habitual es que la persona interactúe con ellos. Es decir, estaríamos hablando para que el mismo paciente se ponga directamente en contacto con estos seres auxiliares desde estas dimensiones espirituales. Dice que sí. Otras veces acuden a personas que también pueden ser como intermediarios para ayudarles. Un paciente que va a un médico convencional, a otra persona que pueda estar utilizando aquella capacidad de ser transmisor de la propia energía en cualquiera de sus variantes, el paciente tiene que ser el que reclame a los doctores del cielo, a los seres que pueden ayudar, y al reclamarlos de forma directa, con anhelo, con la necesidad de ser curados, potenciarán el que esa persona que actúa de intermediaria pueda llegar a tener una gran capacidad de poder hacer bien su tarea. Aunque esta persona no tenga todos los conocimientos, ni siquiera esté a disposición para hacer o permitir el paso de la energía, es el paciente que permitirá que esta persona sea la mejor llave para abrir cualquier compuerta. El paciente en sí, es decir, la persona doliente, tiene que acudir al auxilio de estas fuerzas a través de la oración, a través de la introspección meditativa. ¿Cuál tiene que ser su actitud a la hora de reclamar esta asistencia? ¿Y en qué momentos es lícita y en qué momentos no es lícita reclamar esta asistencia? Todos los que sufren alguna dolencia, todos los que padecen algún dolor, tienen derecho de solicitar esta asistencia. Dice que es importante que no lo frenen, no se desconecten de la posibilidad de ser ayudados. El estado es el de oración. La palabra oración no implica un rezo para una fuerza superior, sino que permite la comunicación, el llegar a comprender que en un estado de tranquilidad o introspección, cuando dan el siguiente paso, que es ese estado de oración o meditación, siempre que sea con la intencionalidad de estar conectado con todos los seres de luz que le rodean, que vuelven entonces a su esencia natural que nunca debieron dejar. Los seres humanos enfermamos por autoaislarnos del resto, por romper el equilibrio y la armonía que nos mantiene conectados. Dice que al ponerse en ese estado de oración, de forma consciente ya busca esa conexión de nuevo.
A veces se dice que las enfermedades están vinculadas a algún tipo de enseñanza, aquello de la causa y del efecto. Si la enfermedad ha sido causada por negligencia del propio paciente o de la propia persona doliente, ¿cómo aprende la lección que lleva implícita la misma enfermedad? Cuando esto sucede, la persona que de pronto quiere ser sanado, que está dispuesto o dispuesta a poder cambiar o modificar todo lo que en su pasado ejerció, que le condujo a esa enfermedad, es cuando entonces puede recibir no solo respuestas, sino ayuda. Mientras esto no sea así, no sea consciente de que debe corregir, tanto sean sus hábitos, su comportamiento, en todos los aspectos de su vida, que por más que lo solicite, lo hará desde un estado de miedo propio humano, pero no será resuelto, no recibirá la ayuda. Dice que a veces la dolencia, como una forma de lección, a veces puede ser muy dura, viene dada para ese despertar, ese estado despierto de conciencia que provoque un cambio, que pueda romper un ciclo de equívocos continuados. Dice que luego hay otras formas que vienen ya predestinadas desde el mismo nacimiento, incluso antes de ese nacimiento, lecciones de vida hechas por la propia alma antes de llegar al plano físico, que cuando un ser que tiene a alguien a quien quiere mucho con alguna de estas dolencias, ya sean genéticas o ya sean de otra índole, que vienen ya desde ese nacimiento y solicitan la curación, dice que se sienten frustrados cuando ven que esto no sucede. Ellos no pueden hacer nada más que transmitir una fuerza de luz. Es una fuerza de luz amorosa, quizá paliando un poco la angustia del enfermo, o a veces incluso ayudando a que la dolencia se incremente en el tiempo, paralizando un proceso pero no pudiéndola sanar. Para no entrar en incompatibilidades, ¿cómo diferenciar a aquellos que tienen que acudir a un médico físico para que le dé una solución física a dirigirse a lo que serían los asistentes médicos a nivel celestial? Dice que es habitual que el ser humano reniegue a veces de la curación celestial, la pide en los momentos de máxima angustia o cuando ya se cree perdido, cuando cree que ya no hay solución para su dolencia. A ellos esto les entristece. Generalmente es habitual que acudan al médico convencional en casos en los que creen que pueden no ser demasiado graves o importantes. A ellos les gustaría que pudieran tenerles en cuenta, pero no hay conflicto a la hora de decidir. El hecho de que una persona acuda a un médico convencional o médico natural que pueda ayudarle en ese proceso, que no es importante, sino lo hace al mismo tiempo a ellos, que pueden atenderles y pueden ayudarles, que lo único que ocurrirá es que el paciente no llegará a descubrir quién ha sido el promotor de su cura o de su sanación. ¿Qué tipo de curaciones se puede esperar a nivel espiritual? ¿Son curaciones a nivel energético, a nivel anímico o también a un nivel fisiológico de cambio en la estructura física? Depende del grado de intensidad en ese estado de oración y en la petición y de lo que tiene la persona que pasar en ese aprendizaje en su dolencia, pero dice que cubren casi todos los aspectos de las sanaciones, incluso aquellas físicas que pueden dejar un periodo de tiempo. Si es una agresión física, está hablando de una amputación, no puede ser corregida devolviendo el miembro amputado a la persona que ha sufrido esta lesión, pero dice que a nivel celular, a nivel energético, a nivel emocional, a nivel psicológico, que no hay ningún límite para ellos a la hora de tratar. Si tuviéramos que marcar unas pautas, un sistema de funcionamiento, ¿cómo funciona esta sanación? Pongamos por caso de una persona que está sufriendo un proceso de úlcera en el estómago. ¿Cómo se dirige, qué tipo de fuerza, cómo se dirige, digamos, a la asistencia espiritual y cómo se pone en marcha todo el mecanismo para que pueda haber una regeneración del tejido?
¿A quiénes acuden también estos especialistas del mundo del espíritu? ¿A qué fuerzas acuden para que realmente se materialice la sanación en el plano físico? Dice que ellos no son más que sencillos intermediarios y que a su vez reclaman la presencia de otros seres, que suelen ser seres que están en frecuencias muy elevadas cuando ellos al solicitar su ayuda acuden. Dice que estos seres cuando llegan pueden simplemente con poner una mano o con su sola intención dirigida hacia el lugar doliente de la persona que sufre una lesión interna en un órgano dañado o enfermo, que con esa sola fuerza de intencionalidad, cuando son los seres de los lugares más elevados que descienden para ayudar, que basta. Dice que es una fuerza de energía parecida al tipo como que nosotros interpretamos como aquellos láser de luz que pueden sellar, pero también pueden abrir, pueden drenar. Es decir, una llaga sangrante puede cicatrizar por esa atracción de la luz, es decir, de forma física, casi de forma instantánea, a través de la mediación de los asistentes espirituales. Dice que sí, es difícil que podamos esto nosotros aceptarlo porque son muchos los que reclaman la ayuda al cielo, son muchos los que dicen sentir la energía con fuerza, con potencia, pero son pocos los que se quedan en quietud dejando que esa energía pueda hacer el trabajo de sanar. A la hora de realmente ser eficaz ese tratamiento, ¿el paciente siente algo o no siente nada en el órgano afectado? Es decir, ¿siente algún tipo de vibración, de luminiscencia, de cosquilleo, de una fuerza que recorre por allí? O como se dice vulgarmente, cuando una persona está sana no siente nada porque ya está bien, solo se siente cuando uno está enfermo. Dice que el que está enfermo y recibe este tipo de energía suele notar como si fueran destellos, como pequeñas descargas eléctricas que no son ni alarmantes ni dañinas. Es un cosquilleo placentero y no es como nuestra medicina humana, que a veces es preciso hacer o causar un dolor para posteriormente que pueda una herida cicatrizar y hacerlo bien. Dice que esta especie de cosquilleo o descarga eléctrica es fácil que pueda ser sentida, pero viene envuelta en una... Está hablando como si fuera una especie de anestesia natural que envuelve para que no padezca ningún dolor, que no es inocua la energía con toda su potencia. No es como si fuera una lluvia tenue de aire o de agua que pueda pasar desapercibida. Aquel que ha estado enfermo posteriormente siente que todo está bien de nuevo, que luego se espera de ellos que esta energía sanadora que ha hecho su trabajo puedan después mantener el estado que ha permitido volver a regenerar los tejidos para no dañarlos más. En este caso, cuando hay una intervención puntual o una sanación puntual, ¿se recurre a la zona en sí o se pone en marcha todo lo que sería la circulación de la energía por todo el cuerpo para reequilibrar aquella zona? Siempre se reequilibra todo el organismo, jamás miran un punto concreto del organismo, todo está conectado dentro de nosotros como estamos nosotros conectados fuera de nosotros. Es importante entender, ha explicado cómo funciona la parte puntual que va a sellar una herida, en este caso el ejemplo que has dado tú de una úlcera en el estómago, pero la energía no se limita solamente a ese lugar en concreto, se ramifica por todos los conductos energéticos. Es importante que reequilibre y ajuste para que aquello que ha sido corregido, que ha sido sanado, no vuelva a sufrir de nuevo ningún percance, que el estado en general de la persona que sufre un problema o un dolor concreto se suele sentir después con un bienestar generalizado. Pero dice que el asumir la responsabilidad de esta energía y mantenerla en ese estado purificador dentro del organismo
después ya pasa a manos de la propia persona que debe gestionar esa energía, mantenerla e incluso aumentar ese estado de pureza que se le ha regalado. Dice que no perdura para siempre. Yendo así parte por parte, estaríamos hablando ahora del sistema de la autocuración, es decir, que el mismo paciente se pone en contacto con las fuerzas del mundo espiritual para su sanación. El paciente lo puede hacer simplemente en un estado de relajación, tumbado en la cama, en el sofá, en cualquier sitio, o tiene también que dirigir las manos a la zona que está doliente. Sus manos a la zona que está doliente. Si el paciente quiere colaborar o interactuar con ellos y es capaz de sentir esa energía por todo su cuerpo y es capaz también de estar presto a dejarse ayudar, dice que pondrá de manera instintiva las manos localizándolas en el lugar donde está el problema o daño. Será también capaz de notar otras manos que las acompañan. En este caso, cuando se colocan las propias manos, en esta autoimposición de manos, ¿cuál tiene que ser la actitud del paciente o de la persona que se autoimpone las manos? ¿Tiene que trasladar la atención allí? ¿Tiene que entrar en desmenuzar esa energía por todas las células, en sentirla? ¿Tiene que visualizar alguna cosa o simplemente dejarse fluir como aquel que está autoconsolándose de un dolor? Para ellos es importante que el paciente sea consciente en todo momento de lo que está haciendo, sintiendo la energía propia en su interior, la energía que procede del exterior y de la ayuda que ellos prestan, porque en este caso no es el paciente el que se autorregula o sana, sino que está participando de una mecánica de sanación con los seres de luz que vienen a atenderle. Entonces, cuando esto es, casi prácticamente el paciente tendría que abandonar ese envoltorio físico, ser capaz de desplazarse, no saliendo de sí mismo, pero sí poniéndose a un lado para poder hacerlo de una forma contundente para curarse. De la otra forma, si participa, es inevitable que su mente tienda a hacerle sentir el dolor. La mente y su cerebro activan el dispositivo de alerta a nivel cerebral que le indica que hay algo que le está doliendo. Y aunque ponga las manos para aliviar ese dolor momentáneo, no hará nada productivo, calmará o paliará ligeramente el dolor, pero no lo resolverá. Es importante ese estado que ha dicho antes, como de una oración profunda o meditación profunda, aun con la dificultad por el dolor. En este caso, cuando nos referimos a oración, para hablar técnicamente sería como un estado de relajación y luego como una disponibilidad, como una flor que se abre a la luz del sol para alimentarse de esa luz del sol. Es decir, es un estado como de enamoramiento de la misma energía para seducirla y atraerla. Dice que la oración es un estado de apertura a la unión con la divinidad, y aunque la divinidad no sea quien acuda, que para eso les tiene a ellos, que son los encargados de poder hacer esas tareas, es preciso utilizar ese sentir de comunicación, de conexión con la divinidad. Es la única forma para que esa sanación pueda darse. Es lo que algunos a veces han visto como un milagro que se ha realizado, y que no ha habido fórmula de poder entender el porqué, pero ha sido ese estado el que lo ha propiciado, esa manera de estar en disposición, de apertura, de cariño hacia la divinidad, de sentir que no están abandonados ni solos. Dice que no es necesario pensar, ni siquiera deben pedir. Dice que es un estado de apertura total, plena, de confianza absoluta. Otras veces podríamos definir que el síntoma de una enfermedad está lejos de la zona que es la causante. Por ejemplo, puede haber un problema de circulación de la sangre, que se produce una trombosis o se produce un derrame en algún sitio, mientras que el origen estaría en otro sitio. ¿Cómo puede el paciente redirigir o reequilibrar esa energía o esa dolencia, sin llegar solo a la zona de manifestación, sino también a su origen? Dice que el paciente es evidente que no conoce los términos médicos ni tiene, en la mayoría de los casos, la capacidad, como si tuvieran un radiodiagnóstico, para observar dentro de sí mismo cualquier punto de conflicto que pueda provocar un daño, aunque sea en el otro extremo del cuerpo.
que entonces es colocar las manos en las zonas entre el estómago y la parte del pecho en una sintonía de poder llegar como si fuera un punto focal de entrada de la propia energía a través de esa intención y dejar que sean ellos los que vayan al lugar que ellos sí ven donde está el daño, aunque el daño no haya podido ser localizado o haya causado un punto de dolor que nos dé la oportunidad de saber dónde se encuentra, es importante que lo hagamos de esta manera. Para ir puntualizando en algún tipo de dolencia, por ejemplo, aquellos que tienen un tumor, se les ha despertado algún tumor en el cuerpo, cómo enfrentar ese tumor sin tener que pasar por la cirugía o sin tener que pasar por la quimioterapia, y tampoco caer en la ensoñación de que desde el mundo del espíritu todo está hecho. ¿Cuál tendría que ser la actitud adecuada de ese paciente de la enfermedad que mucha gente le cuesta pronunciar, como cáncer o esa zona tumoral? ¿Cómo tiene que actuar para que realmente llegue a su sanación y realmente que pueda vivir en esa armonía interior que perdió en su tiempo? Aquel que ha despertado en sí mismo una revolución celular que le ha ocasionado una dolencia que puede ser fatal, dice que la actitud ya la han dejado clara. Esta es la actitud de sentir que realmente la intervención de las fuerzas de la luz están haciendo su cometido y su trabajo, llegar a sentir también que luego es necesario observar desde la parte física que un paciente necesariamente tiene que pasar por ese diagnóstico que le pueda dar la justificación que ha conquistado la lucha en la batalla que llevaba manteniendo. Aquellos que pueden enredarse a nivel psíquico, incluso que puedan llegar a confundirse creyendo que ya están sanados, deben saber que muchas veces hay focos de miedo interno. Es preciso pasar por ese estudio, localizar que ya no hay ninguna célula maligna, que pueden perfectamente sentir que ya están sanados y volver a confiar de nuevo en la vida. Si no lo hacen así, el miedo inconsciente puede quedar aletargado, escondido en el interior, y es muy posible que el propio miedo haga que ese proceso se pueda volver a repetir. Hay algunos que están confiados en que han conseguido vencer una enfermedad, que han hecho un buen trabajo, pero no ha sido en la profundidad suficiente, que han creído ser ellos los que lo hacían, o han confiado en manos ajenas para que al ponerle las manos les curasen, pero no han conectado con esa fuerza de los seres de luz, con plenitud, con absoluta plenitud. Entonces han podido ver que han tranquilizado su organismo, que ha bajado un poco la intensidad de sus dolores y se han confundido creyendo estar curados. Si cogemos la referencia a lo que sería un sistema de autoexploración en sí mismo, lo que sería como revisar la propia consciencia, revisar la propia conducta, y posteriormente a esta sanación, ¿cuál tendría que ser la forma nueva de actuar para que la dolencia no volviera otra vez al paciente? Dice que debemos saber que a veces el regalo de la fuerza, de la luz para poder revertir una enfermedad, vuelve a repetirlo, es puntual. Esto ocurre cuando se entrega una segunda oportunidad. Aquella persona tiene que hacer un gesto de introspección, evitando el autoengañarse a sí mismo, la justificación que ha podido hacer de esa persona una forma de vida habitual, el no distanciarse nunca más de la mentira en cualquiera de sus formas, porque solemos justificarnos y engañarnos a nosotros mismos. Empezar a descubrir que hay que ser coherentes, no con la vida externa que nos exige una forma de vida para que sea conjunta al resto, sino la forma de vida real que nuestra propia alma reclama. Dice que el conectar con nuestro organismo, no pensando en él, ni siquiera visualizando, sintiendo cada partícula de nuestro organismo, para sentir que al amarle, con un sentido que no es emocional, sino que es un sentido de plenitud, empezaremos a provocar una forma de armonía que será lo que permitirá que no se reproduzca de nuevo la dolencia.
Dice que hay muchas personas que han tenido la oportunidad de sanar, que lo han hecho a pesar de que muchos médicos no han entendido la mecánica de esa curación y que han pasado después toda una existencia sin que esa dolencia se repitiera, aunque es posible que sí hayan tenido que sufrir otras. Pero es habitual que muchos repitan de nuevo la experiencia porque no han aprendido o no han querido el vivir en esa coherencia o armonía consigo mismo, que es simplemente una forma sencilla de vida y todo el mundo sabe cómo debe ser vivida. El apartarnos de aquello que se nos exige desde el exterior, la necesidad de aprobación y tener que seguir unas pautas de vida con las que sentimos que no somos ni afines ni que tienen nada que ver con la vida tal y como la concebimos, ese es el primer paso y pocos son valientes para seguirlo. Es decir, estaríamos definiendo aquel paciente que se dirige a lo que es la medicina normal como que se dirige para ser sanado de un síntoma sin mayor compromiso que volver a la normalidad una vez ya restablecido la salud, mientras que aquellos que se dirigen a pedir al mundo del espíritu su sanación también tendría que llevar implícito un cierto autocompromiso hacia su mejoramiento espiritual. Dice que ya lo he explicado, el regalo es momentáneo y solo depende de cada persona que mantenga ese regalo vivo hasta el final de su tiempo físico. Desarraigado de las masas, caminando por senderos perdidos, solitario en el desierto, aula iniciática, envuelto en las brumas de los bosques, adentrándonos en las grutas de la tierra. Ven con nosotros, inclinándonos ante lo sagrado, aula iniciática. Encendemos una tímida llama para que alumbre con la oscuridad en el conocimiento. Estás ante el umbral perpetuo, estás ante la ara sagrada, aula iniciática. En un tiempo fueron las ágoras, los fórums y las academias. Ahora el conocimiento vuelve a salir al encuentro. No descubriremos nada nuevo que no debiera saberse ya. Estás traspasando los límites de la especulación, más allá de la acumulación de datos, provisto nuevamente de la lámpara de Diógenes. Busca mediática al hombre, aquel que fue la admiración de los dioses. Esto es un aula, un lugar reservado para el conocimiento. Es un pórtico, adéntrate con que no debe traspasar el profano. Buscamos a aquellos que les interese el misterio, aquellos que quieran ir de lo simple y perecedero a lo eterno y divino. Nuestro mensaje va dirigido al corazón, aquellos que más allá de la especulación racional saben sin saber, saben discernir de lo que es la mente condicionada. Aprender a discernir con claridad y lucidez es nuestro objetivo. Abrir un espacio para el conocimiento, para los eterno. Se abre, una vez más, la puerta a la multirrealidad, a la multidimensionalidad, a la multisensibilidad. Uno puede conocer cosas que ni siquiera pudo llegar a imaginar. Uno puede ver realidades pocas veces vistas. Uno puede oír sonidos y desvelados a los oídos humanos. De vez en cuando se oye a alguien que llama al despertar, pues que estaré yo también soñando. El que tenga ojos para ver, vea. El que tenga oídos para oír, oiga. La verdad es la verdad, más allá de cualquier especulación. Conócete a ti mismo.
tal como juzguemos nosotros, seremos juzgados. Es más fácil ver la paja en el ojo ajeno que ver la viga dentro de nosotros, tal como es arriba es abajo, tal como es adentro es afuera. Aula iniciática. Aula iniciática. Aula iniciática.